Hola, buenas tardes. Nos presentamos. Nosotros somos Yolistli, somos 4 amigas y les vamos a presentar lo que es el libro de Primeras Civilizaciones. Nosotros teníamos pensado este libro como un planteamiento que fuera un recurso de ayuda, de apoyo. No pensamos sustituir o enseñar o tratar de suplantar algo que ya está hecho, justo para los niños de 8 a 12 años de edad, porque nos dimos cuenta que era un poquito complicado que en estas edades tempranas o en adolescencia se pudiera concentrar el enfoque de la historia como algo atractivo o algo que conocieran. Entonces, al principio se tenía pensado que fuera un poquito para adolescentes, pero terminamos planteándolo más para infancias, para ahora sí que irnos un poquito más directo al grano. Decidimos que el libro pues no solo diera información, sino que también pues emocionara a los niños y los interesara de alguna u otra manera. Nuestro objetivo, como les comentaba, es fomentar el interés en la historia de los niños. De alguna manera sentimos que en estas edades son muy curiosos, como decirlo, como que captan su atención con algo que los enganche, y sentimos que al menos en la historia hay muchas cosas interesantes que ellos pueden conocer, y nuestra investigación pues obviamente fue a través de fuentes verídicas, pero esta información, para no dejarla tan técnica, tratamos de adaptarla para niños de entre 8 y 12. También se diseñaron todos los recursos gráficos que van a ver a continuación. También se evaluó con un público infantil y con docentes, psicólogos educativos y jóvenes. Esto con la finalidad de encontrar diferentes puntos de vista y ver el enfoque que más nos estuviera dando aporte. Todos nos dejaron buenas retroalimentaciones y muchos aprendizajes para que pudiéramos plantear estas ideas o estos comentarios en nuestro libro para sus mejoras o adaptaciones. De los docentes nos pensaban que como que la historia ya no es relevante, sino que los libros que tenemos y los museos que tenemos en la historia de México no les son interesantes en lo absoluto a los niños, a pesar de que pues contamos con una infinidad de museos aquí en la ciudad. Los psicólogos educativos, uno de ellos hacía el comentario de por qué no plantear la historia de el ahora hacia el pasado, o sea, relacionar a los niños con algo que conozcan para poder transportarlos al pasado y que no sea tan complicado. Y también que consideráramos un enfoque lúdico, como actividades o cosas que pudieran relacionar, que el niño interactuara directamente con el libro. Y pues los jóvenes, ellos nos mencionaban más que nada que sería muy bueno encontrar material como novedoso o atractivo, incluso aunque a ellos ya casi no les llamara. Bueno, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, determinamos un sistema integral en el que hicimos un material complementario al libro de la SEP, porque fue nuestra referencia principal para saber cómo los niños actualmente están aprendiendo la historia, en específico sobre las culturas antiguas. Pueden ver aquí una página proveniente del libro de la SEP, en el que no se nota tanto, pero subrayamos palabras o contenidos que nosotras nos dimos cuenta que el enfoque que le están dando no es tan atractivo en cuanto al vocabulario. Por ejemplo, hablan cosas más complejas para los niños, tiende a ser muy descriptivo y tiene un enfoque en cuanto a contenido más como a lo arqueológico, lugares o objetos que hayan encontrado, más que a la identidad en sí de la cultura de la que se está hablando. Igual, en aproximadamente 47 páginas tienen que abarcar las culturas, entonces sí es un tema muy complicado para tratar. Igual el estilo, la composición visual, vemos que está repleto de texto, de imágenes, intentan aprovechar al máximo los espacios, cosa que para nuestro público objetivo y su público objetivo también es algo que no puede ser bueno, porque o sea, a los niños los vas a saturar con demasiado texto. Incluso si yo le pregunto a alguien, no creo que leería el libro por gusto, el libro de la SEP, y diga, bueno, sí, me interesaría, ¿no? Bueno, tomando esto en cuenta, creamos ilustraciones, tanto infantiles como un poco más específicas, como, ¿cómo se le dice? Ilustración científica. Intentamos combinar estas dos porque tomamos en cuenta referencias que ahorita les voy a mostrar. Y también hablaban algo sobre relacionar al niño con la cultura. En este caso creamos objetos ancla, así les decimos, en el que al niño lo asociamos con algo que tiene en su vida cotidiana y lo atraemos hacia la cultura, ¿no? En el caso de los olmecas fue el maíz.
Y pues el niño que come usualmente, un niño mexicano, pues tortillas, ¿no? Entonces aquí está la ilustración marcada de la tortilla en la que le está diciendo, bueno, lo está atrayendo hacia la cultura, para que ahora lo relacionen. El perro para los zapotecas y el volcán para los cucuilcas. En el estado de la cuestión tomamos en cuenta principalmente, como ya les dije, el libro de la SEP, pero igual libros como Serios de la Historia, El Quejidet de los Niños, Códice Peregrino, en el que nos dimos cuenta que usar ilustración pues infantil atrae mucho más a los niños, y también la forma en la que se va a narrar el libro. Por ejemplo, encontramos uno en el que sí muestran historia de los aztecas, pero su línea va más como si fuera un periódico. Entonces eso se nos hizo muy interesante y como que nos dimos más libertad de saber cómo queríamos nosotros abordar nuestro propio proyecto. Y bueno, antes de todo esto creamos nuestra propia como editorial, nuestra identidad. Nosotras nos llamamos Yolisli, proviene de una palabra náhuatl que significa conocimiento, vida o aprendizaje, y el símbolo representa un quincunce, que son como los 4 puntos cardinales que se van uniendo en representación de pues nosotras 4. Y bueno, para dar información verídica nos tomamos un largo tiempo para investigar puntos importantes de cada cultura, que fue su vida cotidiana, su religión o aportes en arte o ciencia. En este caso, investigando de fuentes oficiales como el INAH o la UNAM, tomamos ya toda esta información y para trasladarla a un vocabulario más apto para los niños, nos acompañamos de inteligencia artificial para adaptarlo solamente, y claro que lo fuimos puliendo porque pues no podíamos ponerlo así como así. Entonces fue un trabajo muy difícil, pero estuvimos enfocándonos mucho en dar información real. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre lo que fue ya directamente el diseño y la ilustración. Iniciando por lo que fue nuestro personaje, nosotros teníamos la idea de crear como un recurso que le llamara la atención a los niños. Entonces de ahí nace la idea de crear un personaje. Al inicio tuvimos 3 propuestas, que era un quetzal, un águila o un tlacuache. Finalmente nos decidimos por este último, ya que era un animal pues muy importante tanto en México como en Mesoamérica. Entonces, hablándoles un poco más del personaje, el tlacuache tiene una leyenda en Mesoamérica que nos habla de que este se roba el fuego de los dioses y lo guarda en su cola, por eso tiene fuego en la cola, y se lo da a los humanos para que puedan sobrevivir en la tierra. Entonces esta leyenda nosotros la adaptamos a un contexto más educativo, como que ahora su misión es enseñarle a los niños sobre la historia y les va a iluminar su camino. Entonces, como primer paso fue hacer bocetos como los que están viendo. Fuimos realizando varios hasta llegar como a lo que más queríamos que se viera tierno, y pues finalmente llegó como la tercera imagen ya finalizada. Después pasamos con lo que fue la maquetación, que también fue algo que nos tomó mucho tiempo, que fue cómo adaptar cada información en cada cultura, ya que no queríamos repetir lo que estaba haciendo el libro de la SEP, que era saturar de información todas las páginas y que los niños al final se terminaban aburriendo. Entonces lo que hicimos fue separar la información más importante, pero sin dejar como nada de lado, y lo fuimos acomodando. Esos fueron nuestros primeros bocetos. La imagen de medio es como fuimos maquetando cada página del libro. Al final fuimos quitando páginas y agregando más. La idea inicial era crear un solo libro que incluyera las 3 culturas principales, pero al final, por el tema de que también incluimos pop-ups en el libro, decidimos que mejor fuera un libro por cultura. Entonces fue como solo una idea inicial, pero a lo largo del camino se fueron modificando estas maquetaciones. Un poco del proceso de las ilustraciones todo se realizó en Photoshop, tanto ilustraciones como las de arriba y las de abajo. El proceso fue hacer los bocetos a mano, a lápiz, después se hacían con estilógrafo y de ahí se tomaba la foto y se pasaba al programa. Ya estando en el programa se hacían las figuras generales, se coloreaban mediante máscaras de capa y pues agregaban los detalles y sombras para crear más contraste. En la parte de arriba están como el proceso del personaje y de los fondos, y de la parte de abajo les va a explicar mi compañera.
En la parte de abajo están los objetos y estos se hicieron a mano con estilógrafo en puntillismo o ayurado. Una vez realizado a mano, se escaneaba y se usaban capas de color para iluminarla, y esto con la finalidad también de usar las fortalezas que teníamos cada una de las ilustradoras, pero también buscábamos que los objetos fueran realistas para que se parecieran a lo que ellos encontrarían en un museo o en la vida cotidiana. Viene después lo que fue el pop-up. Esta fue, creo que, la parte más complicada. Justo cuando estábamos haciendo las pruebas en la evaluación, ahí salieron los detalles, ¿no? De cosas que teníamos que mejorar, tamaños, colores, que funcionaran. Entonces esta fue una parte complicada, pero aquí más o menos se puede ver un poquito como el proceso, ¿no? De primero a lo mejor un armado con puros cuadritos de papel, hacer ahí como un dibujo a mano, luego ya impreso, ver cómo funcionaba. Aquí igual, en el caso del arbusto, del árbol, habíamos considerado un tamaño muy grande que al final no cabía, y finalmente cómo quedaron, ¿no? Ya en el libro. En cuanto a la evaluación y corrección, esto nos ayudó bastante, el poder ya ver con los niños cómo interactuaban con el libro. Aunque fue solamente una parte, no fue el libro terminado, nos aportaron muchísimas cosas valiosas. Esto nos dio pie a crear una portada muy bonita, porque justamente uno de los niños lo que nos decía es: ¿y dónde está la portada? ¿No? Porque nosotros se los mostramos sin portada, era el puro contenido, y para el niño era: ¿y la portada dónde está? ¿No? Entonces esto pues nos motivó a hacer una portada llamativa que les funcionara a los niños, y pues justamente al evaluar, ¿no? Pues aquí encontramos qué les gusta. Nos dimos cuenta que nuestro público objetivo, que era de 8 a 12 años, los niños más pequeñitos, que son los de 8, sí requieren el acompañamiento de un adulto, ya sea sus papás o los profesores, porque pues esto nos deja ver que la motivación no nace nada más porque sí, ¿no? O sea, sí llama la atención de los niños, pero para que lean e interactúen sí se requiere, en el caso de los niños más pequeños, el acompañamiento de un docente o un papá. Y bueno, las actividades, en el caso de la evaluación también nos dejó ver que hacían falta actividades. Entonces todos los libros cuentan con 5 actividades diferentes. Actividades visuales, que es la sopa de letras; actividades espaciales y estratégicas, que son los laberintos; lógico-lingüísticas, que tienen que ver con los crucigramas; reflexivas, que son las mismas 3 preguntas en donde los niños tienen que decirnos pues qué fue lo que más les gustó de la cultura, qué fue lo que más les interesó, se les hizo divertido. Y las creativas, estas eran las únicas que teníamos y son diferentes en cada uno de los libros, y lo que busca es que el niño interactúe con el contenido. Por ejemplo, en el caso de los olmecas, para los olmecas ellos plasmaban en las cabezas colosales a sus jefes, ¿no? Entonces era así como la persona importante. Entonces el niño, la actividad que tiene que hacer es pensar en su familia, quién es esa persona que fungiría como el jefe o la jefa de la familia, ¿no? Imagínense a la abuelita, a la mamá, al papá, y que lo dibujen en una plantilla que se deja al final, como si fuera una cabeza olmeca, y que ellos mismos creen su libro Popó, ¿no? Entonces, a partir de lo que es importante para cada cultura, los niños hacen una actividad que les permite entrar en contacto con ella, pero también al mismo tiempo reflexionar sobre su propia vida actual. Y finalmente, así es como quedaron nuestros libros. Son 3 tomos de cada una de las culturas, que serían llamadas primeras civilizaciones. Pues fue difícil, complejo armarlos a mano, ¿no? Por toda esta parte del pop-up, pero es un trabajo con el que estamos muy satisfechos. Ya como conclusión, siento que lo que más nos llevamos es el aprendizaje tanto de la historia, porque cuando nos empapamos de toda la información descubrimos muchas cosas que no sabíamos, que desconocíamos, pero que es muy importante rescatar justo por eso, en especial de una civilización que es los tecuincas, ya que de ellos se tiene tan poquita información, pero fueron tan relevantes y son tan como sustanciosos en la historia que como que se dejen a un lado está medio triste. También que pues la evaluación con los usuarios nos deja mucha retroalimentación, como les mencionaba mi compañera, cuando se les presentó el material era solo de una cultura, pero ya que tenemos los 3 tomos terminados, nos gustaría de igual manera volvernos a acercar para que ahora sí ya lo vean con la portada,
con los pop-ups terminados y los 3, porque algo que igual nos mencionaban los niños es que, ¿y luego qué sigue? O sea, ya terminé el libro, pero ¿y qué más? Como que nos incitaban a nosotras mismas también a contarles más sobre otras culturas y eso de alguna manera nos motivó. Esa es otra noticia. Nosotros tenemos pensado a futuro sacar 3 tomos más que se llamen Sociedades en Contacto, que son las siguientes a los que ya tenemos. Y después de esas, los grandes imperios. También que los niños pues no solo se interesan por el contenido, que realmente son muy, les decía, tratan de interactuar con lo que están viendo, se lo plantean y realmente retienen información. En varios de los formularios que se les presentaban, sí nos mencionaban datos específicos que ellos habían guardado en su mente, en lo que leían toda la información que les estábamos presentando. Y pues que estos libros pueden convertirse en un recurso docente. No se les mencionó, pero teníamos también pensado brindarles este material, sí a los docentes y a los niños, pero también darles un material especial a los docentes para que pudieran tener como noción de qué manera poder equilibrar el libro con lo que les estaban enseñando, porque pues sentimos que por lo mismo tiene que llevar un acompañamiento también para el docente, porque muchas veces no se les explica o no se les da como una buena instrucción de cómo enseñarles a los niños la historia y pues con los recursos que tienen hacen lo que pueden. Entonces también por eso es complicado. Y pues creo que esas serían nuestras conclusiones generales. Nos gustó mucho trabajar este proyecto, creo que le pusimos mucho corazón a este proyecto, por eso se ve mucho trabajo y pues muchas gracias por su atención.